Corte Suprema de la provincia de Santa Fe acerca del caso Vicentín. Ayer con Patricio Doval, a quien invito nuevamente aquí a la pantalla del Buen Mediodía, debatíamos qué pasa si lo acepta, qué pasa si no lo acepta. Él nos explicaba, bueno, no lo aceptó y lo derivó a la Cámara de Apelaciones de Rafaela. A ver, Pato, ¿por qué? Vamos a seguir hablando del mismo tema, de esta incertidumbre que genera el futuro de Vicentín, principalmente también para todos los trabajadores que aún se ven afectados. Hola Dai, buen mediodía para todos. Algunas particularidades que ha tenido este fallo, conocido ya avanzada la tarde, porque nosotros partíamos de la hipótesis de que o le levantaba el pulgar la Corte Suprema de Santa Fe al plan de pagos de Vicentín, y eso significaba que se iniciaba precisamente la liquidación de las deudas para los acreedores de la compañía, o en todo caso daba por tierra esta alternativa y se habilitaba el periodo de cram-down, en donde Vicentín o podía mejorar su oferta o puede aparecer un actor, extraño, si se quiere, un tercero en esta escena, que no necesariamente es la compañía, es la propia Vicentín, para ofrecer un plan de pago superador que convenza a los acreedores y a fin de cuentas se pueda quedar con el capital de la empresa, con los activos. Pero bueno, hay un paso previo. La Corte, si bien rechazó el plan de pagos que intentaba promover Vicentín y de alguna manera se alineó con el planteo de un acreedor en particular, que fue el que recurrió el fallo de Cámara, porque el fallo de Cámara le daba lo que hay al plan de pagos de Vicentín, un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de Reconquista. Lo cierto es que a esa aceptación le siguió un planteo en realidad de inconstitucionalidad por parte de la empresa Commodities, un acreedor importante del grupo Vicentín, y por eso el expediente se dirimió en la Corte Suprema de Justicia. Si bien la Corte le bajó el pulgar al plan de pagos de Vicentín, lo particular que pasó es que dijo que este expediente tiene que volver a la segunda instancia, a la Cámara de Apelaciones. No va a volver a la Cámara de Reconquista, porque claro, los jueces de Cámara civiles y comerciales de Reconquista ya revisaron el fallo y por ende, en todo caso ya han emitido dictamen. Lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es que deben determinarse jueces subrogantes de Cámara que vuelvan a analizar el plan de pagos de Vicentín y tengan en cuenta las consideraciones que está haciendo la Corte sobre ese plan de pago. Producto de que en Reconquista ya no quedan jueces de Cámara para poder abordar este expediente, es que el expediente en cuestión pasa a la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de Rafaela, que va a ser el tribunal que en definitiva tenga la última palabra. Uno piensa a esta altura que es difícil que el plan de pagos tal como lo analizó la Corte pueda ver la luz y pueda finalmente habilitarse, porque la Corte, en un ratito lo vamos a ver, le hizo algunas objeciones al plan de pago de Vicentín, por lo que es muy probable que la Cámara Civil de Rafaela finalmente abra el periodo de cram-down, que es lo que yo te explicaba recién. Un periodo en donde Vicentín puede mejorar su plan de pago, puede mejorar la oferta, pero ya no tiene la exclusividad. Puede salir, irrumpir en escena una empresa o un grupo de inversores dispuestos a mejorar la oferta que ha hecho Vicentín, a convencer a los acreedores porque acepten su hoja de ruta y en definitiva quedarse después de liquidada la deuda con los activos de Vicentín. ¿Qué diferencia, Pato, hay con el... repasar... Sí, perdón, ¿qué diferencia hay con el salvataje? No, el salvataje es básicamente la chance de cram-down, eso es lo que hay que decir, ¿no? Es que irrumpa un actor externo que compite con una oferta... Exacto, el cram-down es el término en inglés que está estipulado en todos los procesos de concursos de acreedores cuando fracasa el plan de pago que origina, que redacta la empresa que está en concurso y que establece una hoja de ruta. Miren, yo ahora no les puedo pagar, pero sí puedo financiar esta deuda. Obviamente necesitas, como siempre y como lo dijimos ayer, la doble mayoría de los acreedores por capital y por número de acreedores que le den el ok para que ese plan de pagos prospere, y después tiene que pasar obviamente por el tamiz de un juez que también avale
ese esquema. Eso es lo que no está consiguiendo Vicentín. Si bien consiguió la doble mayoría de los acreedores, primero juez Lorenzini de primera instancia de Reconquista no se lo aceptó al plan de pago. La Cámara Civil y Comercial de Reconquista sí lo aceptó, le dio viabilidad, pero hubo un acreedor que planteó un recurso de inconstitucionalidad y ahora la Corte es la que le baja el pulgar de ese plan de pago. Lo que te propongo, Day, es nosotros preparamos unas placas con algunos de los elementos que se sustraen del fallo conocido ayer a la tarde, que me parece que son interesantes. ¿Qué es la crítica más importante que hace la Corte Suprema de Justicia a este plan de pago? Bueno, lo que dice es que no respeta el principio de paridad que establece la ley de quiebras y concursos cuando uno hace una propuesta de pago, que es tomar a todos los acreedores por igual. ¿Por qué dice esto la Corte? Porque lo que ayer lo contábamos, lo que hizo Vicentín para tratar de acordar con sus acreedores es a toda la masa de acreedores ofrecerle un pago de $30.000 cash, apenas se homologue el plan de pago. Claro, con esa liquidación, con ese pago de $30.000, hay una masa muy importante de acreedores quirografarios que dieron el ok porque básicamente tienen una deuda de ese monto con Vicentín. Claro. Entonces, con un solo pago, Vicentín arregla a un número importante de acreedores. Pero dentro de la masa de acreedores quirografarios hay otros actores que tienen una deuda superior y a esos acreedores Vicentín les dice, bueno, a los que tienen una deuda más importante yo les voy a pagar $30.000 cash, pero el resto a 12 años, financiado, y en algunos casos con una quita que va de hasta el 80% del monto inicial que habían verificado. Entonces, lo que dice la Corte Suprema de Justicia es que no se respeta el principio de paridad. Hay acreedores que reciben un pago inicial y con eso queda saldada la deuda, claro. Y hay otros tantos que van a terminar cobrando no todo el monto de lo que en su momento habían verificado y en un plazo de 12 años. Además, son muy críticos del fallo de la Cámara de Reconquista que le había dado el ok al plan de pago porque lo que decía era, si yo no viabilizo el plan de pago de Vicentín, corremos el riesgo de que vayamos a la quiebra y que se pierdan las fuentes de empleo. Lo que le dice la Corte sobre este fallo de Cámara, que fue el que revisó, dice, hay otra instancia, que es la de crackdown, que la Cámara de Apelaciones de Reconquista no tuvo en cuenta a la hora de emitir su fallo, hablando de un horizonte binario. Si no se aceptaba el plan de pagos, se iba a la quiebra segura. Y en realidad lo que dice la Corte es que precisamente está la instancia de crackdown. Por estos argumentos, Day, lo que decimos es que en el horizonte está cada vez más cerca la posibilidad de que haya un crackdown. Hay que ver, en definitiva, Day, si Vicentín como empresa está dispuesta a mejorar su oferta. Si aparece un actor externo a la empresa haciendo una oferta mejor, ahí hay que decir que hay una alternativa que hoy se está barajando, todavía no está confirmada en la justicia, pero viene del lado de la empresa Commodities que yo te había mencionado recién y que había recurrido a diferentes estrategias judiciales para abortar el plan de pagos de Vicentín. Detrás de esta empresa está la familia Grassi, una familia ligada a los agronegocios aquí en Rosario, que han hecho una especie de compulsa internacional para conseguir inversores que sean capaces de ofrecer una alternativa mejor a los acreedores, pagar la deuda con una hoja de ruta superadora a la de Vicentín y a fin de cuentas quedarse con los activos de la compañía. Pero hay una pregunta que es muy clara, ¿no? y que viene a cuento de lo que pasó ayer con la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar en lo inmediato? ¿Por qué digo esto? Porque desde el directorio de Vicentín, sobre todo tratando de hacer lobby para que su plan de pago fuese aceptado por la Corte, en las últimas semanas fueron muy enfáticos en decir: nos quedamos sin capital de giro, nos quedamos sin plata para mantener la estructura de personal actual. A fin de mes, del mes de febrero, se vencen los contratos de fazón que Vicentín tiene hechos con dos empresas. Una es Asociación de Cooperativas Argentina y la otra es el holding Bunge, que son en definitiva los que están respaldando el plan de pagos de Vicentín y le están no solo asegurando que dándole materia prima para que hoy las plantas de Vicentín estén activas, estén en funcionamiento y con eso puedan pagarse los sueldos, sino también son los capitalistas más importantes para este plan de pago que venía sosteniendo Vicentín. Como esa alternativa hoy está en riesgo,
hay una posibilidad de que los inversores estratégicos se terminen retirando, y frente a este panorama los directivos de Vicentín no tienen mucho margen para sostener la actividad hoy de las plantas tanto del departamento San Lorenzo, aquí muy cerca de Rosario, como las plantas del Nodo Norte. Son más de 1000 los empleados de Vicentín, tanto en el sur de la provincia como en la zona norte, que están ligados a esta compañía y que hoy tienen mucha incertidumbre, porque este fallo judicial deja, si bien abre la posibilidad de un crackdown, estamos hablando de que es un trámite que se va a extender en el tiempo. El inicio del periodo de crackdown quizás se da en algunos meses. Vos fíjate que la Corte no es que abre de inmediato este proceso, sino que remite el expediente a una cámara en Rafaela, que es la que debe expedirse sobre la apertura de este crackdown, en todo caso, Day. Y bueno, ahí en definitiva veremos qué pasa. En el mientras tanto, tanto desde la empresa como desde el sector gremial, lo que dicen es que hay incertidumbre sobre la continuidad del vínculo laboral del personal. Anoche hubo una reunión virtual de los accionistas de Vicentín con su equipo de abogados, tanto abogados constitucionalistas como los abogados civilistas que vienen siguiendo el día a día del concurso, para analizar las más de 100 fojas que tiene esta resolución firmada por los 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que hoy están en actividad, pero todavía desde el directorio de la empresa, yo chequeaba con algunas fuentes esta mañana, no hay una conclusión respecto a lo que van a hacer de acá para adelante. Desde los gremios tampoco hoy tienen a ciencia cierta una conclusión respecto si en todo caso podrían llegar a iniciar medidas de fuerza, a visibilizar lo que está pasando con autoridades de la provincia o de la nación. Hoy todo es incertidumbre. El fallo de la Corte Suprema de Justicia se veía venir. Ayer a la tarde se demoró algunas horas. Tiene esta particularidad de que el expediente no está cerrado, sino que vuelve ahora a una Cámara de segunda instancia. Y otra particularidad, antes de la despedida, decir que el fallo no fue unánime, sino que hubo 4 votos a favor de los ministros de la Corte, Gutiérrez, Spuller, Herbeta y Falistoco. En disidencia votó la ministra María Angélica Gastaldi. Recordemos que la conformación actual, más allá de las designaciones que ha votado la legislatura, la conformación actual de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es de 5 miembros. Netri se retiró a fines del año pasado y bueno, este fue el balance en cuanto a la votación de este fallo conocido ayer a la tarde, Day. Bien, Pato, se hace más larga todavía esta agonía para todos. Realmente, sí. Me parece que ese es un dato importante el que planteas. Uno pensaba que ya a esta altura estaríamos hablando de un escenario preparado para este horizonte de crackdown, que es muy probable que suceda, pero no en lo inmediato. De ahí la incertidumbre que reina respecto de qué va a pasar a partir del primer día hábil de marzo, por ejemplo, porque los contratos de Fasón, que son contratos que le aseguran el ingreso de mercadería, que es mercadería no de Vicentín, sino de otras empresas, que le pagan a Vicentín, si se quiere, el alquiler de las plantas para procesar con su personal esa mercadería, se vence a finales de febrero. Hay que ver si los interesados estratégicos respaldan quizás una mejora de la hoja de ruta, del plan de pagos de Vicentín, y siguen, si se quiere, renuevan el contrato de Fasón que le asegura actividad a las plantas, o finalmente se retiran. Si los interesados estratégicos se retiran de ahí, realmente uno entiende que hay dificultades para que el ritmo de trabajo en las plantas de Vicentín continúe como hasta ahora. Pato, muchísimas gracias. Un abrazo, Day, seguimos atentos. Que tengan buena tarde.